usual escuchar que diga que Jesús amó a unas personas en sí, amó al mundo, amó la humanidad, ¿cierto? Pero aquí es algo especial. El texto que está utilizando aquí, amar, el término amar, nuevamente vamos a ver que es agapao. Y ese agapao significa estar lleno de buena voluntad y mostrarse en acciones en las que se muestra el objeto del amor de Dios. Muy bien. En el versículo 3, que ya lo hemos leído, dice: entrando pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, aquí el que amas está enfermo. Y el término que ellas están utilizando en este momento era un amor de afecto, era amor fileo, un amor de amistad. Pero en este texto ya vamos a encontrar que no nos está hablando de ese amor fileo, sino que está hablando de un amor con propósito, un amor que Dios, en el cual Dios va a intervenir con una acción especial. Muy bien. El Señor Jesús aquí está mostrando cosas tremendas. No solamente es el amor a la humanidad, en el caso de nosotros, el amor a la iglesia, sino que está también hablando acá del amor que Él tiene por cada persona, por cada uno de nosotros, que hacemos parte de la iglesia. Muy bien, entonces dice que amaba a toda la familia, amaba a Lázaro, amaba a Marta y amaba a María. Muy bien, qué especial el amor de Dios, que no tiene diferencia entre algunas personas. Muy bien, ahora hay algo que nosotros vamos a notar, y es que en el versículo 6 del capítulo 11 dice que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Esas pausas que yo noto a veces en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo, siempre las veo con un propósito. En la vida nuestra, en el servicio a Dios, yo creo que nosotros vemos lo mismo en cuanto al amor del Señor Jesús y a la acción en su amor, porque Dios a veces calla. Y ese sería un buen título para un mensaje, ¿no? ¿Por qué calla Dios? En el caso de Lázaro y en otros casos, estamos mirando que había un propósito para que la gloria de Dios fuese manifestada, ¿cierto? El aviso le llegó a Jesús que Lázaro estaba enfermo, pero nos damos cuenta que la expresión de su hermana es: si hubieras estado aquí. O sea, si Jesús hubiera estado, Lázaro no hubiera muerto. Es factible. Si Jesús no hubiera estado, si Jesús hubiera estado, lo que Dios quería hacer a través de la sanidad de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, no se hubiera dado. Por eso Jesús tuvo que quedarse. A veces Dios calla, a veces Dios no actúa cuando nosotros estamos esperando, y podemos expresar: Señor, pero ¿por qué no estás operando? ¿Por qué no estás obrando? Si yo he orado por esto. Sí, es factible que nosotros oremos, pero los planes de Dios deben cumplirse. Todos los propósitos de Dios son en el sí y en el amén. Cuando estamos en el capítulo 4, cuando nos muestra que Jesús sana al hijo del oficial del rey, en el versículo 47 dice que el oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que despidiese y sanase a su hijo que estaba a punto, descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muere. Y Jesús dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar enfermo, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era en la que Jesús había dicho: tu hijo vive, y creyó
con toda su casa. Propósitos mayores, obras mayores, sanidades mayores. Dios va a obrar. Una de las cosas que yo he aprendido en la vida es que Dios en el último momento puede obrar. Y algunos dicen, es que Dios es Dios de 12 y 59 con 59. O sea, ya en la última hora el Señor ha de obrar. Y esa es la forma como Dios a nosotros nos forma, a través de las pruebas. Todo ha sido probado. Yo creo que todo lo que tenemos alrededor nuestro ha sido probado. Estas tijeras fueron probadas antes de salir a la venta. Posiblemente no todas, pero de todas las tijeras que van saliendo en serie, sacan unas y esas las prueban si tienen y reúnen las condiciones, ¿cierto? Una prueba, les dan pruebas si corta, les dan pruebas si se aporrean o se deteriora el filo o cualquier cosa, para que al salir al mercado, en el caso de cosas materiales usuales que tenemos, pues tengan la fortaleza y la garantía y pueda decirse que esto que nos está vendiendo es un producto de buena calidad. Cuando el Señor prueba nuestras vidas, sencillamente permite que vengan situaciones para que nuestra fe sea crezca, sea más fuerte, pero tiene que probarnos. Mire que cuando la Biblia habla por allá en Deuteronomio acerca de los desiertos, que Dios permite que pasemos por desiertos, entonces dice que el Señor te ha pasado por desierto y dice para probar lo que había en tu corazón. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿Dios necesitará probarnos a nosotros entendiendo que Dios conoce el corazón de los hombres y que en el mismo Evangelio vemos que Jesús sabía lo que había en los corazones de los hombres? Y la respuesta es, Él no necesita saber qué hay en nuestro corazón, pero nosotros sí necesitamos saber qué hay en nuestro corazón. Por eso uno va a ver que en la Biblia dice, por ejemplo, el que crea estar firme. O sea, nosotros podemos tener un concepto nuestro. También, mire que no caiga, dice el texto. También dice las Sagradas Escrituras que no fiemos de nosotros mismos, ¿cierto? Y muchos de nosotros nos fiamos en nosotros mismos y es donde perdemos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Permitir que venga la prueba, no para Él conocer lo que hay en nosotros, sino para que nosotros crezcamos en Él. En este caso de Lázaro, nosotros vemos que él se queda 2 días más y fue especial. Cuando ella dice, si hubiera estado aquí, no hubiera muerto, estaba hablando ella de esa confianza en ese sentido, pero Jesús quería que vieran la gloria de Dios más alta, la resurrección de un muerto. Muy bien. ¿En qué momento muere Lázaro? Nos damos cuenta que muere el mismo día que le traen el mensaje a Jesús, pero Jesús espera 2 días más. El versículo 7 y 8 nos dice que luego después de esto, o sea, a los 2 días, le dice a sus discípulos, vamos a Judea. No dice a Betania, ¿cierto que no? Dice a Judea. Le dicen los judíos, Rabí, ahora... Bueno, quiero que lo leamos mejor directamente del texto. Capítulo 11, versículo 7 de esta carta de Juan, versículos 7 y 8. Después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. Otra vez vas allá. Y Jesús les dijo, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Muy bien. Entonces, en varias ocasiones, son varias las ocasiones en las que él es intentado ser apedreado, pero siempre hay un propósito de Dios. Entonces ahí es cuando textos como el que encontramos en el 7:30, en el 8:20 de Juan, donde decía que no había sido o no lo habían apresado o no había sufrido de parte de ellos, sencillamente porque no había llegado la hora de él. Muy bien, en el versículo 9 y 10 entonces nos va a decir que Jesús le responde a ellos y les dice, ¿no tiene el día 12 horas? Muy bien, ¿qué quiere decir esto? 12 horas no tiene el día tiene 24 horas, pero lo que está hablando es que hay un tiempo para que nosotros accionemos y hay un tiempo donde no accionamos. Y lo que quiere decir es que el Señor
está obrando en algunos momentos de nuestra vida. Hemos podido nosotros aprender a depender de Dios y a colocarle a Él lo que le hemos colocado de cargas, a dejarlo que Él actúe en medio de las cosas, porque muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios, y cuando Dios necesita orar, nosotros no lo dejamos orar, limitamos la obra de Dios. Entonces nosotros ayudamos cuando no podemos ayudar. Hace algunos años escuchaba el testimonio de un hombre, y este hombre Dios le enseñó. Él era una persona que ministraba la palabra de Dios, pero no tenía sus recursos económicos, y el Señor le enseñó a trabajar en esas cosas de divisas. Entonces este hombre en algún momento le dice al Señor: Señor, hagamos un negocio, hagámonos socios de las divisas. En un trato de él con Dios, fue un trato de Dios con él también. Y entonces él hace con el Señor ese trato, y el Señor empieza a bendecirlo mucho con divisas. Entonces él empieza a comprar divisas, a ganar, a ganar, a ganar. Y te estoy hablando de inversiones muy altas y también de unas sumas de dinero también en ganancias altas. Entonces el Señor, en el trato que tenían, el Señor a este hombre lo guiaba a predicar. Entonces él decía: te necesito que prediques en México. Y este hombre iba para México, y Dios lo guiaba y lo llevaba al lugar donde tenía que predicar. Y en algunos momentos el Señor lo guiaba y le decía: regálale a ese pastor un vehículo. Ah, sí, Señor, claro, somos socios, usted es el que manda. Y el Señor le decía qué hacer, y el hermano crecía económicamente, pero también el Señor le decía: regale tanto para el templo de esa iglesia, regale un lote. Regalaba un lote. Y así vivían. Y una vez este hombre llega a Panamá, y estando en Panamá, llegan a la casa de una mujer, y el Señor lo guía no a irse a un hotel, sino a irse a la casa de una mujer que arrendaba habitaciones. Y él se va para allá, y él, sabiendo que el Señor lo había llevado a la casa de esta mujer, ve que ella tiene muchas dificultades económicas. Entonces este hombre empezó como a guiarla al Señor, ella muy dura de corazón. Por allá la llevó a una iglesia, y él veía que ella era por allá como distraída, ella no ponía atención, veía la alabanza, la predicación, se quedó dormida, no hubo nada. Entonces este hombre, muy triste, pero viendo la situación económica de la mujer, le dice al Señor: Señor, yo quiero que le regalemos, yo le voy a regalar 2 lavadoras, le regalamos 4. Y el Señor le dijo: ni quiero que le regales ninguna, ni yo le voy a regalar nada. Estoy hablando de un trato muy personal con Dios. Entonces este hombre decía: pero ¿cómo así, Señor? Le hemos dado cosas a la gente, ¿y por qué no ayudarle a esta pobre mujer? Y el Señor no lo dejó. Entonces por la mañana él se levantó y dijo: bueno, Señor, yo voy a comprar mis 2 lavadoras, usted verá si usted no le regala las suyas. Y el Señor dijo: no, si le regalas esas lavadoras, pierdes todo lo que te he dado. Pero ¿cómo así, Señor? Si yo puedo hacer lo que yo quiera. Tenemos una sociedad y tú obedeces lo que yo te guío. Él era una persona que le servía también al Señor. Y para él fue muy frustrante ver una mujer que tenía tantas dificultades y que lavaba con sus manos la ropa. En Panamá en ese momento ya se daba lo que aquí ya se está dando, que es que la gente va y lava sus ropas a lugares, a casas, a garajes. Y bueno, en medio de eso, pues este hombre quedó muy aburrido, y el Señor lo guió, y por allá se fue para Guatemala, otro país. Al tiempo, nuevamente vuelve a Panamá y busca la casa de la señora. Cuando viene a la casa de la señora, encuentra que la casa de la señora, estoy hablando de que pasaron unos años, estaba más bonita, tenía buenos muebles, y la señora en la parte de atrás, en el garaje de la casa, tenía una cantidad de lavadoras, y la gente venía y era un autolavado, y ella en una situación económica mejor. Entonces cuando él la ve, le dice: hola, ¿cómo está? Y ella dijo: ay, gloria a Dios, llegaste, mi hermano, qué bendición. Y él le dice: ¿qué pasó? Y ella dijo: ay, no, mi hermano, ¿usted se acuerda que usted me llevó a esa iglesia y que yo me dormí? ¿Qué tal si? Ay, hermano, usted se fue y yo pasé por una situación económica tan dura, que, ay, en medio de mi necesidad, lo único que yo dije es: yo voy a ir a buscar de Dios allá donde sea el Señor me llevó.
Y el día que fui, la palabra fue tan contundente. Y la predicación fue que Dios iba a abrir puertas en donde estaban cerradas. Y yo le dije a Dios, pues Dios mío, acuérdate de mí porque esta puerta está muy cerrada, esto está muy duro. Y cómo es que cuando llego a la casa, alguien me dice, hay un señor que quiere que le lave un yate. Yo voy y se lo lavo. Y que cuando ella llegó y el señor la vio tan hacendosa lavando el yate, un tipo común y corriente, le dijo a ella, oiga señora, ¿y usted de qué vive? No, yo lavo ropas, venga, lléveme a su casa. Y ella lo llevó a la casa al señor del yate, y el señor del yate le regaló el plante de las primeras lavadoras, y ella empezó a crecer. Entonces ella le contó a él, dijo, y como Dios hizo esa obra en mi vida, yo nunca me he soltado las manos de Dios. Este hombre se encerró en su alcoba y lloraba y le decía, Señor, yo no entendía, y el Señor le decía, si tú le hubieras dado las lavadoras, hubiera sido tú y no me hubiera agradecido a mí. Pero como ella fue y clamó y pidió, y ella vio la gloria de Dios mía, era necesario que ella viera. Entonces a veces nosotros como pastores, como hermanos en la fe, como personas que vemos, creemos que nosotros somos indispensables en la obra de Dios. He tenido momentos en mi vida donde Dios no me ha dejado ayudarle a alguien y yo he querido, pero me ha amarrado las finanzas, me ha amarrado cosas, no lo he podido ayudar. Y el Señor me ha mostrado que es que a veces nosotros queremos hacer lo que Él está dispuesto a hacer si alguien se acerca a su presencia. En el caso de Lázaro yo estoy viendo algo similar, porque ellas estaban más confiadas, o al menos en que Dios obrara, en que el Señor Jesucristo obrara en la necesidad que ellas veían de la enfermedad de Lázaro. Cuando Lázaro ya muere, ya no hay nada que hacer por Lázaro, es cuando el Señor Jesús aparece para que la gloria de Dios sea mayor y ellos vean que es Dios, ¿cierto? Ya llevaba varios días enterrado, ya estaba su cuerpo putrefacto, pero qué bendición que el Señor permite que haya una resurrección en él, ¿cierto? Mire que cuando va a quitar la piedra la gente dice, no la quite Señor, ya eso debe estar hediendo, pero mire qué tan lindo Dios, permitir una demora con un propósito determinado y, por qué no decirlo, determinante. Muy bien, entonces por eso dice, no tiene el día 12 horas, tiene 24 horas, pero estamos hablando desde el tiempo de trabajar. Entonces me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay un momento donde nosotros tenemos que reconocer que no depende de nosotros, sino que depende de Él. Muy bien, son cosas que nosotros estamos apreciando dentro del mismo texto que el Señor está colocando, y para que nosotros crezcamos y entendamos que el Señor opera de esa manera. Yo no sé si hoy estás pasando por un momento similar y no has visto obrar a Dios en tu vida y estás desesperado, estás desesperada, estás diciendo, pero yo le he orado al Señor, pero yo le he pedido al Señor y Dios no obra. Dios está obrando. En la quietud, Dios obra. ¿Te acuerdas? En aquella cueva, aquel hombre de Dios, en aquella circunstancia, y él orándole a Dios, pero siente varias cosas, ¿cierto? Un estruendo, varias cosas se mueven alrededor de él, pero cuando había una gran calma, es cuando el Señor puede manifestarse en su vida. En medio de tu lucha y tus cosas, a veces es tan difícil escuchar la voz de Dios. Lo decíamos ayer o antier, Moisés no escuchaba la voz de Dios, parece. Fue 40 años que el Señor lo lleva al desierto, y a los 40, más o menos 40 años de estar en el desierto, él puede ver una zarza ardiendo. Yo me he preguntado, ¿será que Dios durante varias ocasiones pudo haber permitido la zarza ardiendo? Pero Moisés estaba en tantas cosas, tantas ocupaciones, tantos ajetreos que no se daba cuenta. No sé si haya sido así, pero pudo haber sido así. Pero en el momento propicio, a los 40 años de él estar en el desierto,
es donde Dios se va a manifestar en su vida. Dios está orando en tu vida. La Biblia dice todo tiene su tiempo debajo del cielo, todo. Todo está, un humorista por ahí latinoamericana decía, todo está fríamente calculado, pero en el caso espiritual es igual, de verdad, Dios tiene todo el control. A él no se le ha salido nada de las manos. Estas mujeres estaban desesperadas, era su hermano el que había muerto. Ellas no veían en Jesús una cosa, ¿cierto? Ya hablaban del amor, hablaban de la expresión, el que amabas está muriendo cuando le mandan la razón. Pero mire que cuando Jesús viene y lo ve en este estado, la expresión que la Biblia dice no es la expresión solamente de amor y ya, sino que está utilizando el término agapao, que es que Dios lo amaba, pero habían propósitos dentro del amor a Dios. Es difícil, y creo que tendría que decirte hoy también qué difícil es que nosotros tengamos gente que nos rodee con propósitos. Por ejemplo, ¿cuántos amigos tienes tú? Tú puedes decir, yo tengo. Si tú vas a mirar en el perfil de tu Face, pero la pregunta es, ¿cuántos tienes? En la vida uno encuentra muy pocos amigos. Yo lo he dicho, si a mí me faltaran 2 dedos, yo lo he dicho estos días, todavía me sobrarían dedos para contar mis amigos. Pero yo quiero decirte que Jesús era amigo de Lázaro y lo veía como un amigo, porque ese amor agapao significa que era un amor con un objetivo definido, un amor con propósitos. El Señor en la Escritura, hablando a uno de estos personajes bíblicos, le dice que con amor eterno te he amado. O sea, con propósitos eternos Dios nos ha amado. Tenemos un propósito, tu vida tiene un propósito. Debes encontrar en Dios ese propósito en la vida. En el caso de Lázaro, había un propósito de Dios con la vida de Lázaro. El propósito de Dios con Lázaro era tremendo. Dios quería manifestarte a todas estas vidas, quería manifestar que Él era la resurrección y la vida, pero aún así tenía propósitos en la vida de Lázaro. Hay momentos donde Dios en esos propósitos los hace entender. En las Sagradas Escrituras yo he visto casos, por ejemplo, como de Ezequías, que el Señor le logra extender los años de vida, pero tú vas a mirar que esos años que se extendieron no fueron de mucha bendición para él. Lastimosamente, a pesar de que Dios tiene propósitos con nosotros, Él quiere cumplirlos, pero los propósitos se cumplirán en nosotros en la medida que nosotros permitamos que Él opere hacia nosotros. Dios tiene un propósito, pero el propósito de Dios no lo define Él como tal. El propósito de Dios, Él lo tiene, pero nosotros somos los que dejamos que Dios obre en nuestras vidas como nosotros queramos. Entonces, los propósitos de Dios no es que yo voy a esperar que me va a caer todo del cielo y Dios me lo va a hacer que caiga del cielo. Dios en su misericordia puede permitir momentos de un milagro. Los milagros se pueden dar. No es el hecho de que si yo le digo al Señor, Señor, yo necesito que hagas un milagro, hoy lo hará. Porque en las escenas que estamos mirando con la de Lázaro, no fue el deseo de las hermanas de Lázaro los que cumplió el Señor. Él cumplió un propósito divino. Es una de las cosas que tenemos que saber, es qué quiere Dios que nosotros hagamos y lo haremos. Él te ha dado talentos, te ha dado dones, te ha dado capacidades. Camina en eso que el Señor te ha dado. En los momentos que necesites la mano de Dios, porque humanamente no lo vas a lograr, Dios va a abrir las puertas. Ahí es donde Dios va a intervenir. No en el momento que quieras. Entonces tú vas a decir, Señor, yo necesito que tú hagas esto, y en el nombre de Jesús, tu palabra dice que todo lo que pidamos, un momentico. Él dice que pidamos en su nombre y pidamos en su voluntad. Por eso cuando hacemos las oraciones nuestras, una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que al orar al Señor deberías decirle, Señor, en tu voluntad. El mismo Señor Jesucristo, al cumplir el propósito, al ir a cumplir el propósito en su humanidad del Padre en la cruz, el Señor Jesús dice que se haga tu voluntad y no la nuestra. He visto en momentos de la vida cuando algunos hermanos
tienen grandes, se han hecho grandes ideales, han construido, al menos vienen construyendo un proyecto muy grande, y al momento de desarrollar el proyecto se les viene abajo. ¿Por qué? Falta de apoyo, falta de economía, algunas circunstancias se dañan, personas que están cerca, que van a apoyar el proyecto, se van al suelo. Y yo noto que ellos son, ¿qué pasó aquí? Pero Dios mío, ¿qué está pasando? Es Dios. Pero también he visto que cuando llega el tiempo de Dios, estas personas entendiendo los propósitos de Dios, Dios obra. ¿Qué fue lo que pasó? Las puertas las abrió Dios. Él permite que se abren y se cierran puertas. Entonces, en esto tenemos que entender que nosotros estamos en el día, como dice el texto, ¿cierto? El que anda de día no tropieza, estamos en el Señor, porque ve la luz de este mundo, y Jesús mismo ya se había revelado como la luz del mundo. Aquí estamos viendo unas figuras muy especiales, en el caso de lo que estamos viendo escrito, que son ya figuras de dicción, en donde estamos dándonos cuenta de que Él quiere enseñarnos a través de estos ejemplos. Él es la luz y quiere revelarse a nosotros como la luz. El que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El que anda de día imita a Jesús, el que anda de noche no sabe por dónde va. Recuerda que por allá en uno de los salmos, creo que es el 119, el salmista nos dice que lámpara es a nuestros pies la palabra, Jesús es la palabra, y lumbrera nuestro camino, o sea, nos muestra más allá de lo que nosotros en la oscuridad de la vida podemos ver. Entonces Jesús les dice, no, nuestro amigo Lázaro duerme. Qué especial. Aquí no está utilizando, aquí está hablando es más como un eufemismo, en donde está utilizando algo con decoro, como organizando lo que está hablando para hablar de una manera bonita de la muerte. Lázaro, muerte. No sé si tú has analizado el término cementerio. La palabra cementerio quiere decir un lugar para dormir, ¿cierto? Entonces, él está hablando acerca de algo que está él haciendo, de algo que él quiere hacer. Muy bien. Entonces él habla con ellos y les expresa de esta manera acerca de lo que él está viviendo. Jesús es la resurrección y la vida. Inminentemente Lázaro estaba muerto. Ya llevaba varios días en la tumba. Para ellos era una locura que se destapara la tumba, porque entendían que lo normal de la vida es que su cuerpo ya hubiera estado en estado de descomposición. Pero mire que todo está, como les decía yo ahora, Dios ya lo tiene todo listo, todo está, como decía el personaje, fríamente calculado, porque Jesús dice, venga, yo voy a despertarle. Esto es algo especial, porque Él tiene todo el poder de resucitar. Ayer, hablando de escatología en la noche, estábamos empezando a hablar acerca de las muertes, ¿no? Primera muerte, segunda muerte, y hablábamos pues que la muerte física no es lo más aterrador sería la muerte espiritual, ¿cierto? En el caso de Lázaro había muerto su cuerpo, pero Lázaro tenía Dios su propósito en él, y en el caso de él pues estaba en ese momento experimentando una pausa en su vida. Yo quiero que tenga en cuenta algo que lo vamos a ver en escatología, y es que hay quienes creen que cuando la persona muere entra en un sueño, especialmente el adventismo cree esto, pero la Sagrada Escritura nos va a mostrar el estado de la persona muerta, y es una persona que es consciente allá de lo que está pasando. Lo podemos ver en la enseñanza de Jesús del rico y Lázaro, lo podemos ver en algunos momentos de la Sagrada Escritura. Cuando aquí está diciendo que duerme, sencillamente está hablando de muerte, o sea que hay una cesación, que está en la tumba. Hablamos de cementerio, ya dijimos que es un lugar para descansar, y Jesús dice, yo voy para despertarlo. Muy bien, entonces es algo especial porque él plantea una situación muy salida de lo normal. Él plantea en ese caso una resurrección. Entonces en el versículo 12 de este capítulo 11 vamos a mirar la respuesta de las personas. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sanará. No entendían
que no se refería al sueño normal, sino que ellos creían que era, que estaba a raíz de una enfermedad o algo así, ¿cierto? Pero entonces Jesús les decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba acerca de ese reposo. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro, no, ya no les dice duerme, sino ha muerto. De no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Es tremendo, porque ya él estaba en la tumba, ya llevaba varios días Lázaro en la tumba, y esto es algo tremendo. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus compañeros, vamos también nosotros para que durmamos con él. Siempre este hombre Tomás salía con unas cosas tremendas. Este es el mismo Tomás que dice que hasta que yo no metiera mi mano, ¿cierto? Que el Señor dice toca mi mano, y etcétera, etcétera. Algunos dicen que él le tocó la mano. Bíblicamente no dice que tocó la mano, solamente Jesús le dijo pues tócala. Pero él expresa que no le toca las manos, y unos dicen que la pudo haber tocado. Otros dicen que su cuerpo no había resucitado, que como le dijo a las mujeres que no lo tocaran, que no había resucitado, era factible que este Tomás no pudo haber tocado a Jesús. Bueno, que lo hablen los teólogos, dejémosle ellos allá su pensamiento frente a esto. Pero lo más importante es que este Tomás era como que es muy expresivo y hablaba, pensaba con la boca y expresó directamente esta parte. Y dice, vamos a dormir con él. O no entendió, dijo, bueno, si está dormido, vamos. Acuerden que ellos no estaban en la escena, estamos hablando de dos escenas. Una, las hermanas de Lázaro, y la otra, Jesús. Una, ellas allá mandando a anunciar a Jesús, ya Lázaro muerto. Y la otra, en los discípulos apenas con Jesús. Y Jesús les dice, pues vamos donde Lázaro que está dormido. Muy bien, Jesús ya sabía. Él tenía conocimiento de la muerte de Lázaro, ya era una revelación de Dios el Padre. Y muy bien, entonces ya les dice directamente, venga, él ha muerto y vamos a mirarlo. Y les dice, me alegro por ustedes de no haber estado allí. Significancia mucha. Jesús, por ejemplo, no hizo muchas obras en muchos lugares porque la gente no tenía fe. Y Jesús dice, me alegro de vosotros. Uno, o porque ellos hubieran, aquí no hay más que hacer, ¿cierto? O porque en la enseñanza de él, para la formación que le estaba dando, era necesario que ellos vieran. Recuerda que el libro de Juan, y nosotros veíamos cuando empezamos a estudiar Juan, veíamos la crítica externa e interna del libro, y dentro del libro nosotros veíamos que el mismo libro nos daba un propósito del libro, y el libro era para que creyéramos en Jesús. Entonces, en el caso de la narración, nos está mostrando que los discípulos cada día deberían creer más en Jesús, y el conocimiento de él, pues ampliarlo entre lo que era Jesús. Y es una cosa que nosotros debemos entender. Nunca nosotros vamos a crecer en Dios si la fe nuestra no es probada. No es fácil. No es fácil. Pero toca lanzarse. Como me imagino que cuando estas personas están en una piscina y están aprendiendo a hacer los clavados y eso, pues pueden haber ciertos temores en la altura, pero ellos tienen que aprender a experimentar el lanzarse y el lograrlo. En la vida espiritual es igual. Muchas veces Dios nos promete cosas y nosotros decimos, ¿será que sí? Hace unos años con unos amigos, aquí en Sabaneta, estábamos entrando a Sabaneta. Me habían invitado a orar por la señora y la señora se sanó. Después vine y se sanaron los familiares y otra gente. Y bueno, pero yo recuerdo que yo estaba experimentando cosas lindas porque era orar por enfermos y ver cómo se sanaban de cualquier cosa, ciegos, sordos, bueno, normal para Dios, ¿cierto? El ser humano dice, ay, ¿cómo así? Ciegos también, sordos también. Y yo invité a unos amigos míos creyentes, y esos amigos míos creyentes pues tocaban música y me acompañaban. Entonces uno tocaba el piano, otro cantaba y ahí.
Y entonces la gente quería que yo orara por toda la gente, eran como 50. Y yo dije, no, pues, yo voy a orar por todos desde aquí. No, no, no. Y me cogieron cola. Y yo dije, 50, no. Y yo había predicado ya y bueno, y habíamos estado un buen tiempo. Y uno, pues que el que sana es el Señor. Y yo, no, no. Y entonces yo les dije a ellos, bueno, listo, alisten ustedes. ¿Por qué? Porque los voy a poner ahora por los enfermos. ¿Cómo así? Yo, claro, los voy a dejar aquí, oiga. Ustedes vinieron conmigo, ustedes también tienen el poder de Dios. Entonces yo le dije a la gente, va, tranquilos, va, háganme 4 filitas. Una aquí, otra acá. Y tenía el amigo mío, se llamaba Héctor, hacete aquí. Y a otros 2 amigos míos, los otros 2 músicos, que todos vamos a orar por ustedes. Él me decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, haga lo que yo hago. Entonces yo, confiando en el Señor, le decía a la señora, haga lo que no podía hacer. Entonces la señora, yo no podía mover la mano, mueva la mano, el Señor te sanó, ve en paz, el Señor te bendiga, busca de Dios. Y entonces él me miró así, y entonces él cogió a una viejita y se la trajeron así toda renga. Y ella, y le dice a ella, ¿usted por qué quiere que oremos? Tengo fregada la columna vertebral. Entonces él me miraba a mí y me dice, orar por ella. Y yo, no, ¿por qué? ¿Por usted? Y yo recuerdo que él oró por ella y le dijo, en el nombre de Jesús. Bueno, él creyó a la palabra y la expresó. Y entonces él me miraba a mí como pidiéndome permiso y yo, está bien ya. Entonces dígale que haga lo que no podía hacer. Entonces él le dice que haga lo que usted no podía hacer. Yo no me podía agachar. Y entonces me miraba como, dice, esta señora me va a quebrar. Yo le dije, dígale que haga lo que no podía hacer, que lo haga. Y la anciana se baja, hace una cuclilla, se vuelve a parar, queda asustada, baja otra cuclilla, se vuelve a subir y subía y bajaba como un cauchito. Y entonces él la mira y le dice que señora, usted no podía hacer eso, Y yo casi que le digo, no, dígale verdad. Difícil para él creer. Dios quería bendecir a mis compañeros. De ahí en adelante me invitaban, pastor, tenemos, porque ellos eran músicos, un toque y ya vamos a orar por los enfermos, si quiere nos acompaña, lo invitamos para que vea. Y yo los miraba y me reía y decía, gloria a Dios, el Señor les dio la lección. Fue muy duro para ellos después salieron sudando. Y pastor, yo pensé que la gente no se iba a sanar, que no, hombre, de poca fe. Ustedes tienen que creer la palabra, simplemente digan lo que el Señor en su palabra dice y Dios es verdad. Si no se sana, no es la voluntad de Dios. Y si quedamos mal, es que ese es el problema, es que ustedes creen que ustedes están sanando a la gente. La gente ve a la persona que ora como un rezandero, como un curandero, como un oráculo de Dios. Nosotros sencillamente somos gente que amamos al Señor. Nuestras manos no son milagrosas, es la obra de Él. En Él lo estamos mirando de esa misma manera, ¿cierto? Entonces notamos que ya cuando el Señor viene, y ya creo que es entre el versículo 17 en adelante, que dice, vino Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba ya en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido. 15 estadios estaba relativamente cerca. O sea, como decir de aquí a, no sé, no me he ido bien, pero como de Sabaneta, San Antonio, a Itagüí, algo así, más o menos. A cierto lugar de Itagüí, el parque de Itagüí, algo así, más o menos, me imagino yo. Tengo que mirar bien las medidas, después se las corrijo. Y dice que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos, por su hermano. María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero Marta salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Note que quien sale a recibir al Señor Jesús es Marta. Entonces cuando uno mira esta actitud de Marta, dice, no, esta Marta es una mujer. No salió María a encontrar al Señor y salió Marta. Marta, una mujer muy, muy espiritual, muy buscadora de Dios. Porque nosotros, ¿te acuerdas de la parábola del sembrador? Nosotros siempre vemos personas que arrancan muy aceleradas. Hay que ver si esa velocidad que llevan la conservan. Entonces, Marta le dijo, Señor,
si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Si usted observa la actitud de Marta hasta ahí, es una mujer súper espiritual. Las palabras que Marta usa aparentemente nos hacen ver a una mujer muy confiada en el Señor, porque lo que ella le expresa al Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero note las palabras, si hubiese estado aquí no hubiera muerto, pero ya se murió. La pregunta es, ¿será que ella todavía sigue pensando que si él está ahí, él puede resucitar o no? Porque la expresión que ella utiliza es muy tremenda. No, yo creo que Dios lo puede hacer. Bueno, también me ha pasado en la iglesia que mucha gente trae gente enferma y dice, no, vamos para la iglesia que el Señor la sana. Y entonces cuando me han traído la gente a la iglesia, pastor, para que ore por ella. Ah, no, sí, cómo no, ore usted por ella. No, pastor, pero es que es usted el que va a orar por ella, porque yo tengo mucha fe que cuando usted ore por ella, ella se sana. Pero es que el que está sanando es Jesús, no soy yo. Ore usted por ella. La hora es la hora de Dios. Hasta donde nosotros creemos y asumimos problemas. Hace muchos años yo manejaba proyectos de rehabilitación para adictos. Estos días lo recuerdo mucho porque estoy trabajando con adictos. Y recuerdo que muchos hermanos en la fe me llevaban adictos al centro de rehabilitación. Entonces, dentro de la gente que me lo llevaba, pues venían pastores y, ay pastor, vea, estaba trabajando en el centro y me encontré este drogadito y tengo tanta carga, no, es que yo tengo una carga súper grande por el muchacho y aquí se lo traigo. Ah, ya, ¿y hasta dónde llega la carga por el muchacho? Pues no, hasta acá, y aquí se lo dejo. Ah, pero usted sabe que ese muchacho come, que nos toca pagar el arriendo de este local, que nos toca pagar los servicios públicos. Ah, sí, sí, hermano, pero Dios a usted lo bendice, usted tiene mucha fe. Venga, venga, venga. La fe que yo tengo es para los 30 que ya tengo, que estoy hablando de más de, en este momento serían 60 millones de pesos. Yo tengo una fe de 60 millones de pesos, pero no me alcanza más. Pero usted que me va a traer uno de más, que tendría que empezar a conseguir cama, empezar a conseguir colchones, empezar a conseguir todo lo que necesito para ello. Usted que es el que tiene tanta fe y tiene carga por este muchacho, me traiga junto con el muchacho el mercadito del muchacho. Ojalá y me ayude a pagar al menos los servicios o el arriendo. Pero bueno, si no llega hasta allá, deme al menos la comida del muchacho. Y ellos decían, no pastor, es que el ministerio es suyo. Y yo, ah, es mío, sí. Bueno, yo soy el que voy a Guayaquil y me meto bajo los puentes y me los traigo para acá. No me ayude. Esa ayuda suya no es ayuda. Usted no me sirve para nada. Y entonces, ¿qué hacemos con ese muchacho? Pues lléveselo. Y entonces el muchacho salía aburrido y él ahí. Y yo me llevaba al muchacho para un ladito y le decía, vea hermano, váyase hasta la esquina con este sinvergüenza. Perdónenme el término que estoy utilizando de quien lo llevara. Ya mencioné gente que le sirve a Dios. Bueno, pero yo lo hice así, pues no puedo mentirte. Pues vaya con este señor, así les decía enojado, hasta la esquina. Y en la esquina dejen que él se vaya para un lado y usted para el otro. Dé la vuelta a la manzana y me llega solito. Y solito, ya yo con esa carga por ahí, pobre muchacho, decía, ¿cómo lo voy a dejar quedar en la calle? Pues véngase para acá, yo le ayudo. Pues ¿para qué más? Y el muchacho da la vuelta y yo lo recibía. Pero me parecía una situación como que alguien siente carga, sabe que Dios va a orar, pero la fe es una fe prestada. ¿Tú tienes fe? ¿Hasta dónde llega tu fe? La fe tuya es prestada, tú confías que Dios va a orar a través de un hermano, el hermano tal que ora por los enfermos, el pastor aquel, o tú en realidad no tienes una fe prestada, sino una fe propia. Hoy Dios te puede estar pasando por las que te está pasando y estamos hablando de lo que estamos hablando porque Dios quiere que tú tengas fe propia, que al orar creas que Dios va a obrar dentro de su voluntad y de sus planes en la necesidad que tú le estás planteando al Señor, porque es la necesidad que hoy estás viviendo. ¿Tú lo crees? Dios abre puertas. Así es Dios. Así es Dios. Yo sé que Dios te oye, sí. Todo lo que usted le pida al Señor, el Señor te lo va a dar.
no es lo que otro pida, es el propósito de Dios. Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros. Entonces Jesús le dice a ella, no, es que tu hermano va a resucitar, a Marta. Marta, que le dice, ah, sí, yo sé que él va a resucitar, si tú oras por él ya él se resucita, ¿cierto que dijo eso? No, ella a veces la teología nos mata. Ella lo que entendía, lo que había escuchado de la religión o de la teología era, ah, no, sí, yo sé que él va a resucitar en el día de la resurrección, en los días postreros. Algún día va a resucitar. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo creo que Marta no vio en Jesús la resurrección y la vida. No había crecido hasta ahí. No es pecado que no lo hubiera visto, ya estaba creciendo en su fe. Tu fe también puede que en este momento no perciba que Dios puede. Yo he visto cosas de Dios tan increíbles. Increíbles. En momentos donde nosotros, por ejemplo, en el transcurso de la vida hemos tenido que pagar arriendo. Y no entra, y no entra, y no entra. Pastor, sí, nos hacen falta 500,000 pesos, cuando nosotros hemos estado en ese proceso de arriendo y de necesidad de arriendo. No, pues Dios va a orar. Sí, Dios va a orar, pero ¿cómo? Dios va a orar. Ah, no, sí, a lo mejor el Señor le toca el corazón a un hermano. Pues a ningún hermano le hemos contado la situación, ¿no? Pero Dios le puede tocar y venir algo así. Dios lo va a hacer. ¿Pero cómo? Yo recuerdo que en un local anterior estábamos ubicados junto a una academia de pole dance. Y venían las muchachas de pole dance y algunas muchachas pues trabajaban en clubes nocturnos y bueno, y habían otras que quién sabe en qué trabajaban porque su porte físico mostraba una vida muy difícil. Otras muchachas que hacían pole dance, pero habían unas que tenían unos rostros muy marcados por no sé si consumo de drogas o trabajaban en quién sabe qué cosas. Y una de estas mujeres que no tenía buen aspecto, en ese día se acerca a mi esposa y le dice, señora, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, aquí si uno quiere dar una donación, un dinero para apoyar la iglesia, es que yo en el pasado, mi familia es cristiana y yo no, pero quiero darle al Señor una ofrenda, ustedes me la podrían recibir. Y mi esposa dijo, pues sí, no hay problema. Y nosotros hemos entendido que nosotros no recibimos dinero que venga mal habido. Y mi esposa le hizo saber eso, desde que el dinero no sea mal habido, sí lo recibimos. Si es mal habido, siempre hemos dicho no. Y la muchacha dijo, no, es de mi trabajo, está bien, es buen trabajo. Dejó el dinero en un paquetico grueso. Si crees que exactamente el dinero que necesitábamos, Dios lo trajo a través de una persona que ni imaginábamos. Por eso cuando uno va a esperar que Dios obre, no espere que Dios utilice, Dios va a utilizar a mi hermano, a mi hermana, a mi prima, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos. Dios va a utilizar su obra. Y en muchas ocasiones lo va a hacer de la manera que ni esperas. Ni esperas. Va a orar. No, yo sé que Dios va a orar a través. No esperes que Dios obre. Dios puede utilizar la persona más difícil, más enemiga aún de los principios bíblicos. En el caso tuyo, si crees en el Señor y que se burlan de ti, del Evangelio, Dios puede utilizar eso. Ella no vio a Jesús como la resurrección y la vida. Ella le dijo, sí, Él va a resucitar. ¿Cuándo? En el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Hasta dónde podemos creer? Bueno, fue un reto para ella. Ella conocía a Jesús. Pero fue un avance en el reto. Él dice, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Se levantó deprisa y vino a él. Y Jesús no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar
donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, y la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar, está. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verles, se postra a sus pies y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto. Marta y María eran dos mujeres que, aunque creían en Jesús y estuvieron cerca a Jesús, aquí el texto nos va a mostrar la diferencia entre Marta, que hasta el momento nos ha mostrado fue la que salió a recibir al Jesús, fue de las dos, fue la más echada para adelante, entre comillas. María no sabía que Jesús había llegado, aquí nos dice el texto. Hay una actitud en María de quebranto, hay una actitud en María muy especial que empezamos a notar en el texto, y dice que cuando ve a Jesús, verso 32, María hace algo que Marta no dice el texto que pasó, y dice que se postra a sus pies de una manera especial delante del Señor. Cuando Jesús la ve llorando, bueno, en Marta no me dijeron que estaba llorando, era como de carácter más fuerte, o no describe el pasaje esto. Y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús se conmueve con las lágrimas de cocodrilo. Pues las lágrimas, llama lágrimas de cocodrilo a la persona que llora pero no siente. Usted no ve que los cocodrilos, para poder que su sistema, sus ojos funcionen, tienen que lagrimar, y todo el tiempo están lagrimando para que tener su vista y poder concentrarse en, y en los ojos estén plenamente cerrados y que no le afecte su vista. A eso le llaman lágrimas de cocodrilo. Pero aquí uno ve que Jesús se quebranta al ver el quebranto de ellos. Ella le dijo: ah, sí, Señor, ven y ve. Y Jesús llora. Dios es sensible, el Señor Jesús siempre ha sido sensible, pero en su ministerio uno ve momentos, y yo creo que este es un clímax del momento del amor de Dios, de haber revelado a Jesús, porque cuando lloramos a los pies del Maestro, Él también siente quebrantamiento. ¿Podemos tocar la presencia de Dios? Sí. Cuando aprendemos a quebrantarnos delante de Dios, cuando aprendemos a acercarnos delante de Dios. Entonces, cuando lo ven, dice la gente: ay, mire cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Véalo pues, siempre va a haber eso. En estos días aquí en el municipio se ha hecho un esfuerzo, la alcaldía ha luchado mucho por dar mercados, y en algún momento yo pude apreciar los mercados que daban, y qué locura de mercados. No vi en otros municipios, no he visto que den iguales mercados. Pero en algún momento alguna persona habló mal y otra persona dijo: sí, esa miseria de mercado. Yo, Dios mío, esa señora, ¿qué está diciendo? Si yo sé que están dando. Y siempre que alguien hace algo así, no falta la persona que va a hablar mal, ¿cierto? No falta el que, si uno como pastor toda la vida ha servido bien y de pronto alguien salió a disgusto, no faltan las 2 o 3 personas que, aunque fueron beneficiadas, van a salir hablando. Eso somos los seres humanos. Y entonces dice: vea, a todo el mundo sana y al mejor amigo nada. ¿No te pasa que en tu casa pueden haber hasta criticarte cosas así? Vea, quieres salvar al mundo y en la casa nada, pero tú sabes la situación que está pasando. Sucede. Entonces él viene al sepulcro muy conmovido. El sepulcro normalmente allá eran cuevas, era en una cueva, y había la piedra con la que tapaban las cuevas donde estaban los sepulcros. Le dice el Señor: quiten la piedra. Esta Marta, la misma Marta que le dijo a Jesús que ella sabía del poder de Dios, y la misma Marta que abrió tan rápidamente sus labios para expresar las grandes maravillas de Dios, es la que dice: Señor, ¿hiede ya?
porque es el cuarto día. Esta es la misma Marta que yo acabé de decir, que decía gloria a Dios, quien vive a su nombre y gloria. ¿Y cuántos creen que Dios va a levantar los muertos? Yo creo que Dios va a hacer. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Yo creo que en el poder de Dios. Ah, bueno, entonces ahora vamos a levantar este muerto. ¿A levantar qué? No, o sea, en teoría es muy bonito. Desde el púlpito, cuando alguien está lanzando orientaciones, la gente grita. Pero ya cuando la cosa es, y cuando hay que enfrentar la situación, ahí es cuando la gente dice, ay, espere Señor, espere Señor. Por eso Jesús muchas veces pregunta, ¿tú crees? Y la gente, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees? No te he dicho, pues ya le había dicho. Él había era amigo de la familia. ¿En qué momento? No sé. Pero le repite y le dice, ya no te he dicho, no te he dado la enseñanza, no te lo he predicado tantas veces, no sé cuántas, una o dos veces, las que sea, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La gente quitó la piedra, ¿cierto? Donde Jesús le había puesto a Lázaro, perdón. Y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Espere, ¿cómo así? Gracias te doy por haberme oído o porque tú me oyes. ¿Cuándo Jesús oró por Lázaro? Hermano, ¿usted cree que el Señor Jesús vino a orar por Lázaro a la tumba de Lázaro? El Señor Jesús oró por Lázaro y orando por Lázaro, el Padre le dijo, Él no va a quedar en la muerte. Él actuó en fe. Y yo veo una fe irresponsable que se predica por ahí. ¿Usted tiene fe? Sí. ¿Usted tiene fe que el Señor le va a dar 1.000 millones de pesos? Sí, ya, dígale, yo tengo fe. Eso no es una fe bíblica. La fe bíblica es creer en las promesas divinas, en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y en el caso de Jesús ya había estado con el Padre. Jesús nos demuestra, nos da un paso grande que nosotros debemos de tener de fe. Pero lo que Jesús dijo es porque ya el Padre se lo había dicho. Y el texto nos está hablando de esto. Muy bien. Entonces, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Él vino a un propósito a la tierra, pero en el caso de Lázaro vino a un propósito a la casa de Lázaro. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Señor, sácalo de ahí. No, ya Dios le había hablado. ¿Qué hay que hacer? Que salga Lázaro, él está vivo, él va a resucitar. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Lázaro, venga. Lázaro, sal fuera. Y dice que Lázaro, que había estado muerto, salió atado las manos, lo normal porque estaba en el sepulcro, atado los pies. Algunos dicen que los ataduras porque tenía pecados y no sé qué, y que los hombres necesitamos que Jesús nos suelte las ataduras. Eso no dice el texto. El texto dice que como cualquier persona que envuelve en ellos estaba atado, ¿cierto? Salió atado de pies y manos, ellos los envolvían con sus vendas y el rostro envuelto, o sea que no salió caminando, sino que salió como flotando, no sé en qué forma saldría. Y Jesús les dice, quítenle las cositas, las telas esas y déjenlo ir. ¿Para qué Jesús resucita a Lázaro? El texto siguiente dice que muchos creyeron en él. Muchos entendieron el propósito que Dios tenía a través de una sanidad. En este caso, una resurrección. Yo te quiero hacer una preguntita en este momento. ¿Qué está pasando alrededor de tu vida hoy? ¿Qué estás esperando de Dios? Bueno, ¿y qué no estás esperando de Dios? Pero de pronto, ¿qué está esperando Dios hacer? ¿Has entendido los propósitos de Dios? ¿O estás diciendo, no, ya Dios no me oye, Dios no me quiere, Dios me abandonó, Dios no quiere nada conmigo, qué vida tan aburridora? Yo sabía que Dios no iba a orar, porque hay gente que sale así, no, Dios va a orar, y cuando no sucede, no, yo sabía que no iba a orar. Siempre habrá esas personas, las vamos a encontrar en el camino. Pero qué hermoso cuando al suceder todas estas cosas, esta gente puede acercarse a Dios.